Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, el socialismo. Es una ideología o una corriente ideológica en donde ¿qué propone? Nuevas formas de organización y que se basan exclusivamente en la socialización de los medios de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que todos eran dueños de los medios de producción. No podía haber, desde ningún punto de vista, no podía haber alguien que tuviera más de lo que fuera justo. Ejemplo, el socialismo permitía una sociedad igual. Todos debían tener exactamente lo mismo. En su momento esta ideología se pensó que era la solución para muchas situaciones que en ese momento estaban pasando. ¿Cuáles fueron las dos clases sociales que defendió en ese momento el socialismo? Fueron los obreros y los burgueses. ¿Por qué? Porque fueron los dos grupos sociales que permitían de una u otra manera el funcionamiento de esa sociedad y que debía existir obreros y burgueses, pero que la estratificación social no fuera de ningún momento tan desnivelada. ¿Pero qué surgió? Lo que se parecía de una u otra manera que era lo mejor, después de un determinado tiempo se llegó a la conclusión de que no lo era. Surge un conflicto social. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ya no había ese mismo desarrollo industrial y no se podía pretender que las personas que tenían dinero o las dueñas de los medios de producción los quisieran repartir con los demás, porque habían personas que tenían ese poder en sus manos y de ningún punto de vista lo iban a compartir con otras personas. ¿Qué originó? El socialismo originó manifestaciones porque la misma burguesía, que era la dueña de los medios de producción, en su momento llegaban a la conclusión que el compartir lo que era de ellos no tenía ninguna funcionalidad y que todos fueran iguales, lo que iba a pasar era estancar, podríamos llamar una especie de privilegios para unas personas, y se podía estancar el querer mejorar y tener cosas muy buenas. Porque si todos teníamos lo mismo, no había aquel que quisiera tener un poco más y que no lo podía hacer porque el socialismo no se lo permitía. Obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Que el socialismo se tergiversó y entonces empezaron a surgir salarios muy miserables, jornadas audas y extensas, y que empezó a existir la explotación. Entonces, por tal motivo, el socialismo cambió esa ideología de igualdad para pasar a ser más un sistema de desigualdad que de igualdad. Corrientes ideológicas del socialismo. Surgieron dos grandes corrientes, que llamémoslas así, fueron las más fundamentales, y vamos a determinar cuáles fueron, y una de ellas fue el socialismo utópico. ¿Qué pretendía el socialismo utópico? Era construir una sociedad ideal, es decir, que todo el mundo tuviera lo mismo, que hubiera un reparto equitativo, que todo partía de la bondad y la solidaridad de los hombres. Nadie podía tener en exceso algo, porque no se justificaría. Hubo autores que defendieron esta teoría, como fue Simon Fourier Owen, que consideraban que era el ideal de una sociedad. Todo el mundo viviría feliz. Pero apareció el socialismo científico, que ya decía, hay que ponerle lógica a las cosas. Se tenía que reestructurar toda la sociedad. Y sí, debía haber una persona que liderara y que de una u otra manera debía haber una propiedad privada. Y que eso se consiguiera mediante la lucha armada de una clase oprimida. Entonces fue cuando comenzaron a surgir ya la desigualdad entre los trabajadores, los proletariados, contra los que tenían los medios de producción, que eran los capitalistas. Entonces, este socialismo científico era más real, porque decía, debe haber alguien que lidere,
Está bien que exista alguien dueño de la producción o de los medios de producción, pero que no abuse de su poder, pero que tampoco funcionó, porque empezó a existir luego la rivalidad entre los trabajadores y proletariados y los propietarios de los medios de producción. Surgió una dictadura comunista, que el comunismo, al igual que el socialismo, lo que pretendía y proclamaba era igualdad de clases sociales. Pero ¿qué pasó? El comunismo ya tomó otra fase y era que el mismo dueño, o sea, el proletariado, los trabajadores se volvieran dictadores. O sea, también se fue a otro extremo. El anarquismo, que era la abolición de toda autoridad, es decir, se tenía que quitar a aquella persona que era anarquista. Y fue cuando surgió todos estos conflictos a nivel sociales por simple ideología. Si nos damos cuenta con el transcurrir del tiempo, el mismo hombre fomenta o crea estas ideologías, pero que con el tiempo se dan cuenta que no son funcionables. Porque aquella persona que tiene no va a repartir con los demás sin ninguna razón justificada. Si es lo mío y yo puedo prosperar, ¿por qué lo tengo que repartir con los demás? Pero sí también se pretendía, y eso era lo que alegaba el socialismo y el comunismo, era que está bien que existiera un líder que manejara la propiedad privada, pero que no abusara. Pero que también esta mentalidad comenzó a cambiar. Socialismo utópico. Buscaba un modelo ideal de sociedad, lo repartimos, toda la socialización de los medios de producción, había un reparto equitativo, había una propiedad comunitaria, todo era regido por una sociedad de sabios a la cual la gente tenía que respetar. La industria era responsable de la pobreza, por tal motivo pues no había pobreza, porque si había industria todo el mundo estaba muy bien, había libre asociación, explotación del hombre por el hombre, pero como era mirando la justicia no se sentía como explotación, sino trabajando por conseguir algo. Cada cosa de estos cada estos aspectos hizo que se basara específicamente en la bondad y en la solidaridad. Era el ideal de cualquier sociedad. Todos somos iguales. Pero ¿qué teníamos que hacer para que todos fuéramos iguales? Ser bondadosos, ser colaboradores, ser solidarios. El socialismo científico. Tenemos dos grandes representantes, a Carlos Marx y Federico Engels. Él siempre decía que mediante la razón pues se podían lograr muchísimas cosas, pero que de una u otra manera iban a existir clases sociales, porque iba a estar la lucha constante entre los que dominaban y los dominantes, y que iba a existir un proletariado que surgía como una clase social nueva, pero que pasado un tiempo determinado también se iba a cansar de que solamente fuera proletariado y quería tener algo más. Pero ¿qué es el socialismo científico? Bueno, puede prosperar, pero no se no se pase sobre las otras personas, no se abuse de ese poder. Una sociedad sin clases, sin opresores ni oprimidos, era la lucha específica del socialismo científico. Creador del socialismo científico, Carlos Marx. Fue uno de los filósofos que han interpretado más todo lo relacionado con cómo transformar el mundo, cómo cambiarlo, pero que esa acción fuera positiva para la sociedad. Para él transformar la sociedad era cambiar esa mentalidad de abusar de las personas y voltearlo para un sentido de que yo soy el dueño de los medios de producción, pero si yo ofrezco esos medios de producción, progresa la persona que los maneja y progreso yo. Ese era como el ideal de Carlos Marx. Era necesario de una u otra manera tener unas fuerzas productivas y relaciones de producción. Si todos trabajamos en conjunto, podemos conseguir un progreso para todos. Ese era como el ideal de Carlos Marx. Él decía, debía haber una necesidad de una dictadura proletariada, porque como el trabajador era el que manejaba estos medios de producción, pues era el que sabía. Y él podía sustentar esta sociedad. Carlos Marx tenía ideales muy prácticos y era que en una sociedad donde las clases sociales fueran bien equilibradas, todo el mundo viviría feliz. Sin excesos, pero viviendo bien. ¿Qué tienen en común los socialistas utópicos?
Son pensadores que reaccionan contra las contradicciones de la industrialización, desigualdades. Ellos atacan esa parte de que la industria lo único que hacía era empobrecer más. ¿Por qué? Porque resulta que si en una fábrica se tenían a 10 obreros y llegaba una máquina y esa máquina podía reemplazar a 5 obreros, ¿qué pasaba con los otros 5? Los despedía. Entonces él decía, ¿qué pasaba con la industrialización? Sí, progreso, máquinas, medios de comunicación, medios de transporte, muchas mejoras. Pero también venía toda la controversia en donde, claro, que empezó, el pobre se hizo más pobre y el rico se hizo más rico. ¿Por qué? Porque el que era dueño de las empresas, pues prosperó y tenía sus empleados. En cambio, el pobre proletariado, que era el que trabajaba, así trabajara las horas que trabajara, siempre iba a ser proletariado. Y fue cuando ya comenzó a surgir pues otra forma de pensar, como fue el caso, si tenemos acá, como fue el caso de Robert Owen, que el Saint-Simon y Fourier, que ellos defendían el socialismo, pero ojo, desde un buen manejo, tanto a nivel social, político y económico. Todo exceso dañaba una sociedad que aunque quisiera prosperar, pero si solamente unos tomaban ese poder, no se iba a lograr. Este es el símbolo del socialismo, si nos damos cuenta. Ese símbolo representa poder, dominio, seguridad. Para concluir, el socialismo, por ser considerado un sistema social, político y económico donde no deberían existir clases sociales, no funcionó por mucho tiempo. Razones, motivos o circunstancias, porque el hombre cada día quiere tener más. Y si lo que tiene puede hacer que eso crezca más, lo va a hacer cada día más. Obviamente ya vendría aquí una lucha entre su misma honestidad, su misma solidaridad, los mismos valores que se tiene, pero que a nivel general el hombre siempre busca un bienestar propio y solamente que le beneficie a su familia, porque esos somos los seres humanos. Que pase una feliz noche.